Buenos días a todos y gracias por estar en este tercer día de ponencia del curso Mediterráneo. Mis compañeras y yo, como ya ha introducido un poco Fran, os hablaremos de la comunicación corporativa dentro de un sitio como patrimonio mundial como es la Alhambra. En torno a nuestra charla hablaremos de por qué para la Alhambra la comunicación, la información y la difusión son claves las estrategias para comunicar un lugar patrimonio mundial. Y a la vez iremos comentando las herramientas que utilizamos en nuestro trabajo al día a día. En primer lugar, quisiera hacer una breve introducción de nuestro plan director, que ya comentó el primer día la directora María del Mar Villafranca. El Patronato de la Alhambra y el Generalife, como órgano gestor del conjunto monumental, se planteó una gestión innovadora y amplia reflejada en un plan director 2007-2015. Este plan se convierte en el documento en el que se marcan las líneas estratégicas para, digamos, aglutinar toda la actividad del conjunto monumental a corto y medio plazo. A través de este plan se estructuran los dos objetivos principales. El primero de ellos, lo tenéis en la presentación, se centra en las acciones sobre el monumento teniendo siempre en cuenta los criterios de sostenibilidad y la preservación de los valores del mismo, pero a la vez incorporando el conjunto monumental a la sociedad de la información y el conocimiento. El segundo objetivo va encaminado a la puesta en marcha de un proceso de intermediación que implica a la sociedad y el diseño de una política de inversiones para permitir alcanzar todos los fines que en él se desarrollan. Estos tres objetivos, a su vez, se amplían en 4 líneas estratégicas. En concreto, tal cual veis, la primera dedicada a la preservación del monumento, la segunda al uso sostenible de la Alhambra, la tercera línea a la Alhambra como paisaje cultural y la cuarta línea sobre la que querría incidir, la Alhambra, la sociedad de la información y el conocimiento. Aquí enganchamos nuestras charlas. En relación a esta línea, la Alhambra la considero importante, ya que en una sociedad como la actual, la comunicación y el intercambio de conocimiento se entienden como indispensables dentro de las estrategias del propio conjunto monumental. Y, a su vez, permiten la incorporación de las nuevas tecnologías al día a día. Por daros una imagen de los dos factores que principalmente se tienen en cuenta a la hora de comunicar dentro del patronato, hablamos de que la Alhambra supone un hito fundamental para todo aquel que viene a visitarla. Todo el que viene tiene una imagen positiva y unas expectativas que desde la Alhambra y desde comunicación tenemos que cumplir. En este sentido, además, la Alhambra ha sido un punto desde el que los más ilustres y diversos viajeros e historiadores han ido despertando también una cierta imagen positiva y una imagen de un monumento atractivo al público. Es por esto que la Alhambra necesita reforzar esta imagen a través de potenciar aquellos factores que son especiales en este conjunto monumental. Pues como veis, la imagen de la Alhambra que suscita en todos los visitantes es en parte ya muy conocida por todos. Y un segundo factor a tener en cuenta a la hora de comunicar sería la gran cantidad de público que recibe el conjunto monumental. Como ya os introdujo también ayer por la tarde Victoria Chamorro, en el pasado año 2013 fueron 2.300.000 visitantes, como imaginaréis, de las más distintas nacionalidades y ya no solo por origen, sino a su vez acuden visitantes ya especializados en el conjunto monumental y en todo lo que el conjunto abarca, y otros que no lo son. Por lo tanto, el mensaje debería ir enfocado a todas estas personas en distintas ramas. Tenemos visitas para especialistas, tenemos visitas para personas que acuden por primera vez al conjunto monumental y, a su vez, también visitas enfocadas a las personas con necesidades especiales. Y, como no, al público más infantil hay diversos programas educativos que ayudan a la comprensión del conjunto por los más pequeños. Dentro de las herramientas que utiliza la Alhambra en su difusión se encuentran las exposiciones temporales.
son un punto de referencia muy importante y os quiero ilustrar un poco toda la actividad que se ha hecho en torno a las exposiciones desde el 2006. Los Jarrones de la Alhambra fue una de las exposiciones más importantes y reivindicativas del conjunto monumental. Otras dedicadas a personajes tan variopintos como el romántico viajero Washington Irving o el fotógrafo Jean Laurent. A su vez también ejemplos del arte y de la cultura a nivel internacional como Matijo Escher, o el cineasta Valdelomar o el diseñador inglés Owen Jones. También de renombre y de sobra conocidos el artista Sorolla o San Escalia. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Laura. Nosotros vamos a seguir comentando cuáles son también aspectos importantes en la comunicación y la difusión del patrimonio. Qué duda cabe que contar con una difusión indirecta, es decir, aquella difusión, comunicación que hacen terceros del bien patrimonial, permite de alguna manera darlo a conocer podríamos decir, en mercados más amplios, a públicos mucho más diversos. La Alhambra, bueno, este tipo de comunicación indirecta la podemos encontrar en comunidades virtuales. Todos conocéis, pues, TripAdvisor, Lonely Planet, es decir, un montón de comunidades virtuales que existen gracias al desarrollo de Internet, pero también importante la difusión que hacen tanto Turismo Andaluz como Tour España. Inclusive podríamos hablar de determinadas agencias a nivel internacional que cuando hablan de la Alhambra, hablan de España o incluso hablan de Andalucía, la Alhambra, imágenes representativas de la Alhambra, tienen siempre un lugar preferente. Indudablemente aquí esta imagen es de Tour Granada, lógicamente Tour Granada aparecemos en lugar preferente, pero aparecemos en lugar preferente si consultáis Turismo Andaluz o Spain.info, que es de Tour España. Aquí tenemos un ejemplo de algún tipo de blogs de viajes, de comunidades virtuales de viajes, de portales de viajes, donde cada uno de los visitantes que ha visitado el monumento escribe, cuenta su experiencia. Los usuarios que ven esto, la experiencia, consultan, incluso hacen comentarios sobre el sitio. Tenemos una agencia francesa, fijaros, en este lugar preferente vemos como cuando están hablando de Andalucía siempre aparece la foto de la Alhambra. Por deciros, dentro de las comunidades virtuales, o TripAdvisor, considerado como una de las comunidades virtuales más importantes a nivel mundial, estaríamos hablando solo en idioma español como referencia y solo hablando de Alhambra, no cuento Generalife, que también lo consideran, hay más o cerca de 9.000 comentarios de estos visitantes que han estado en el sitio y que cuentan su experiencia, ¿vale? Entonces, es una manera, indudablemente, de también dar a conocer el bien patrimonial, en este caso el conjunto monumental. Bien, el desarrollo y el uso de Internet como canal de búsqueda de información y digamos que ha centrado la atención de todos los visitantes en los últimos tiempos. Eso todos lo sabemos, la explosión que ha tenido el mundo de Internet se ha focalizado mucho en determinados sectores. Los visitantes, los turistas, cada vez más acuden al medio Internet para obtener información de los sitios, conocer las experiencias de terceros, para a partir de ahí poderse construir su propio viaje. Este desarrollo y esta atención que los visitantes han prestado al mundo de Internet no ha sido ajena al Patronato de la Alhambra. De hecho, Laura ha comentado, nuestra compañera ha comentado, la línea estratégica como el plan director que marca la gestión del patronato en el corto, en el medio plazo, considera tan importante la
situación, la posición de la Alhambra dentro de la sociedad de la información y del conocimiento, que le dedica una línea estratégica. Por tanto, podemos decir que la apuesta, el desafío, hay un desafío importante, como comentó nuestra directora el lunes, de colocar a la Alhambra en el liderazgo del mundo digital. De hecho, ahora se habla mucho del mundo 2.0, de la web 2.0, pero a mí me gusta mucho decir y reivindicar que la Alhambra fue el primer institución, primer conjunto monumental a nivel nacional, por supuesto, y en algunos casos a nivel internacional, de apostar por las tecnologías 2.0. Tecnología, ya no estoy hablando, luego hablaremos de redes sociales, estoy hablando de lo que es el concepto de las tecnologías 2.0 asociadas a la web. Cuando nosotros hablamos de tecnologías 2.0 asociadas a web, estamos hablando de una web donde los visitantes pueden navegar de forma tradicional y pasiva, donde solo se van a trabajar, se van a, digamos, navegar a través de los contenidos, o se puede navegar de una forma activa, participando y creando contenido. Como veréis, esa fue la filosofía base con la que se construyó, se diseñó y se analizó la nueva website oficial de la Alhambra. El plan director realmente que hace marca un punto de inflexión entre una comunicación y cuál va a ser la apuesta de comunicación de la Alhambra del siglo XXI. Si os dais cuenta, a mí me gusta sacar también a veces, porque es bueno conocer la historia, esta sería la página que nosotros teníamos antes del plan director. Veréis cómo el plan director obviamente marca un punto de inflexión. Si nos damos cuenta en qué decíamos, hablo de julio de 2008 porque fue cuando se publicó el nuevo website, aun cuando su análisis y el estudio y los requerimientos y cómo queríamos que fuese nuestra web, se empezó a trabajar en 2006, cuando prácticamente nadie hablaba de entornos y tecnologías asociadas a la 2.0. Me gusta decirlo porque la Alhambra en ese sentido fue tremendamente pionera. Bien, si nos fijamos en esta página, vemos cómo se puede ver fácilmente que es una página dedicada, que es del Patronato de la Alhambra y Generalife. Pero es difícil, a no ser que se haga una mirada mucho más detallada, identificar si es una página que va dedicada a, si es una página institucional, si es una página dedicada a profesionales, a público especializado. Quizás, como punto positivo, tiene 2 idiomas, pero indudablemente tampoco queda claro si vamos a encontrar una información exhaustiva a nuestro visitante. ¿Qué decimos después de 2008? Como ese punto de inflexión que hablo de lo que sería la incorporación de la Alhambra a la sociedad de la información y del conocimiento, que surge fundamentalmente a partir del desarrollo del plan director, donde en esa incorporación de la Alhambra a la sociedad de la información y del conocimiento consideramos como punto fundamental una relación constante y directa con nuestros públicos y la participación activa del patronato en todos los avances tecnológicos. Esta es actualmente nuestra página. Se diseña, aparte de utilizar, como he dicho antes, las tecnologías de entorno 2.0, se diseña para ser punto de encuentro de todo tipo de público, es decir, de quiénes son nuestros visitantes, quiénes son las personas interesadas en el conjunto monumental y en sus actividades. Por tanto, nos dirigimos a turistas, indudablemente, conservadores, restauradores, nos dirigimos a docentes, nos dirigimos a niños. Todos nuestros públicos van a determinar no solo la estructura que tiene la propia página web, sino el contenido. Entonces, bueno, vemos cómo ese diseño determina mucho la estructura. Aquí pongo un ejemplo muy básico. Deciros que nuestra página tiene en torno a 3.000 páginas, o sea, detrás de una home vamos a tener en torno a 3.000 páginas, donde hay un contenido que va reflejándose a partir de esa estructura. Vemos cómo cada uno de los hitos, cada uno de los elementos, cada uno de los espacios
que conforman el conjunto monumental tienen un nivel de detalle exhaustivo a nivel de contenido, a nivel de fotografía, planos de localización, porque nosotros no solo lo diseñamos para ser un punto de encuentro de públicos diversos, sino que también la diseñamos en su momento para que nuestros visitantes pudieran participar y crear contenido. No, yo puedo ir navegando y voy descubriendo muchos detalles exhaustivos, con rigor histórico respecto a la Alhambra, pero también encontraréis cómo yo voy a permitir a mis visitantes que dentro del propio website puedan compartir contenido. Ahora os pongo precisamente un ejemplo que a mí particularmente me gusta mucho. Además de diseñar esto, pensamos en su momento que era muy interesante el incorporar elementos multimedia. De hecho, podemos hacer gala de que tenemos muchísimos elementos multimedia, planos interactivos, galerías de imágenes, un fotorrecorrido. Teníamos, hay que decirlo, tenemos, antes de que se popularizara, no quería entrar en ello, antes de que se popularizara, bueno, perdonadme que se me ha descolocado esto. YouTube, antes de que se popularizara YouTube como un medio para colocar los vídeos, ya nosotros tenemos vídeos interesantísimos que yo invito a que los podáis ver en nuestra página web. Tenemos vídeos, una página asociada a cada elemento, tenemos vídeos y sobre todo hay en un área donde tenemos reflejados los proyectos de investigación, hay un proyecto de memoria audiovisual de la Alhambra donde se recogen esos vídeos. E invito a que los conozcáis. Dentro de todos los elementos multimedia, que son diversos y múltiples, a mí también me gusta mucho hablar siempre de los podcasts, porque en muy pocas instituciones, por no decir ninguna, nosotros colocamos los podcasts. El primer podcast se colocó en el año 2009. Hoy hablamos de podcast, hablamos de elementos audiovisuales, hablamos de elementos sonoros y para todo es conocido. Nosotros lo colocamos en 2009. Y me gusta mucho porque el primero que colocamos fue el poema que hay en la taza del Patio de los Leones de Iván Sanrac, que es el poeta de la Alhambra. Yo no soy historiadora del arte, pero estoy encantada de aprender todo lo que aprendo de todos los superexpertos que tengo en mi entorno, recitado por un catedrático de árabe de la Universidad de Sevilla, que se hizo aprovechando una de las exposiciones de Leones. Es realmente interesante y súper bonito. A mí personalmente me encanta. También me gusta indicar mucho el tema de la sindicación de contenido. Fuimos la primera web institucional que trabajó con la sindicación de contenido. Creo que es interesante. Newsletter, un boletín mensual que editamos mes a mes en inglés y en español. Ha ido evolucionando en cuanto a la forma, no en el diseño, sí que tenemos un proyecto para cambiar el diseño, pero le hemos ido dando más funcionalidad. Se puede enviar a un amigo, invitar a tu amigo a que comparta, a que vea el newsletter. Y esto es lo que yo me refería, por ejemplo, al tema de la ruta interactiva. Estas rutas son un claro ejemplo de cómo nuestra web es una web social, es una web que fomenta y quiere que nuestro visitante participe. Estos son unas rutas que se crearon, son unas visitas guiadas por el entorno urbano y paisajístico que unen la Alhambra con la ciudad de Granada. Bueno, pues muy buenos días a todos. Gracias, Laura y Belén, por cederme el turno de palabra. Yo permitirme que me salga un poquito del guión, pero cuando os estaba escuchando de repente me he dado cuenta que el año que viene, por estas mismas fechas, pues cumpliré 10 años desde que llegué a la Alhambra. 10 años contando historias, buscando titulares y 10 años que me han dado la oportunidad de dedicarme a mi oficio, que es el de comunicar y además hacerlo desde un lugar patrimonio mundial como la Alhambra, ¿no? Ustedes se pensarán que, bueno, cuando llegué yo aquí no existía gabinete de comunicación, sí existía un cerebro, una cabeza pensante, que ya maquinaba los cambios con el objetivo de colocar a la Alhambra en el siglo XXI. Esa máquina de fabricar retos
es nuestra directora, María del Mar Villafranca, se llama María del Mar Villafranca, y ella es un poco, yo tengo la suerte de trabajar muy estrechamente con ella, y ella es un poco la responsable de todo esto que está pasando, ¿no? Y le agradezco muy estrechamente la oportunidad que me ha dado de poder disfrutar tan apasionadamente de esta aventura profesional, ¿no? Bueno, pues dicho esto, me imagino que muchos de ustedes se preguntarán... ¿Y dónde está? Ah, es que te has pasado. Bueno, muchos de ustedes se preguntarán qué narices hacen los periodistas del Gabinete de Comunicación teniendo esta imagen de ensueño, ¿no? Pero yo he aprendido en este tiempo que la Alhambra es mucho más que un conjunto de bellos palacios, ¿no? La Alhambra sí es fotogénica, es la cara amable de la cultura, es el lugar de fascinación, de inspiración de artistas, es el lugar donde todo viajero siempre quiere volver, un paisaje cultural. En fin, la Alhambra es mucha Alhambra, ¿no? Pero no se crean que es fácil, que aunque la Alhambra se venda ya sola, muchas veces hay que saber cómo colocar el mensaje, cómo buscar el momento adecuado para contar lo que queremos contar, ¿no? Y más en un momento en el que cada vez hay menos periodistas en las redacciones de los periódicos, menos medios de comunicación. Actualmente cualquier empresa o cualquier institución tiene su gabinete de comunicación. Los famosos community manager han crecido como la espuma, salen hasta debajo de las piedras. Todo el mundo tiene acceso a generar, a crear información, a compartirla. Pues ahí es donde venimos nosotros, ¿no? Tenemos que agudizar mucho más nuestro ingenio y buscar siempre pues, el momento del qué, el cómo, el cuándo, el dónde y el porqué de las noticias que contamos. 5 claves imprescindibles para que un periodista pueda construir su historia. Por eso, detrás de cada impacto informativo, con la Alhambra como protagonista, hay una estrategia de comunicación, una planificada línea de mensajes encaminada precisamente a lo que os contaba, a descifrar esas 5 claves que son pues, necesarias. Planificamos nuestros impactos, como os contaba antes, y cuidamos hasta el más mínimo detalle antes, durante y después. Pues en la visita que realizamos para ver cómo lo vamos a contar, el día en cuestión, aquí está nuestra compañera Irene Bonal, que se encarga de los temas de protocolo, con personas de la Casa Real y del Legado Andalusí, supervisando la visita de los príncipes de Asturias a la exposición de arte y culturas del Andaluz, o los servicios secretos de la policía rastreando que todo esté a punto, ¿no? ¿Y por qué? Porque nuestro reto siempre es conseguir el más difícil todavía, ¿no? El buscar sorprender a la audiencia, a los medios y, bueno, pues les aseguro que también a veces a nosotros mismos. Excepto el Pino hemos hecho de todo. Pues desde subirnos al Serrallo para captar la mejor instantánea del Festival de Música y Danza, hasta introducirnos en las mazmorras y silos de la Alcazaba. Lo hicimos con los compañeros de Cuarto Milenio, nos acompañó Jesús Bermúdez, que es el conservador del patrimonio arqueológico de la Alhambra, y allí Jesús nos desveló cómo intentaban sobrevivir los rehenes cautivos de libertad de los sultanes nazaríes en este espacio, sin comida, sin apenas agua, con este único haz de luz que para muchos pues, sería un bálsamo para calmar sus ansias de libertad. También sí, viajamos a la Edad Media y lo hicimos en el rodaje de la serie Isabel. Ver aquí a los guerreros nazaríes y a Bencerrajes era como si el tiempo se hubiera parado, como si la Alhambra, siempre hubieran estado allí y la Alhambra pues, recuperase ese momento histórico. Ahí estaban Isabel y Fernando, Boabdil, la sultana Aisha. Lo contamos en nuestro blog, por supuesto que sí, y además fuimos testigos del apasionado beso de los reyes católicos del siglo XXI en los jardines del Partal. También hemos estado con la unidad de subsuelo de la Policía Nacional en las entrañas de la Alhambra y fue, os aseguro, muy emocionante descubrir la cara más oculta de la fortaleza nazarí. Y siempre, pues como os contaba, buscando el mayor impacto, contando historias, buscando titulares. Y aquí hago referencia un poco a la presentación que nos ha hecho Fran. Bueno, pues muchas veces yo creo que nuestros compañeros pensarán que sí estamos locos, ¿no? Y os voy a contar esta anécdota de cómo preparamos la presentación de los trabajos de restauración que se habían hecho en la Puerta de la Justicia, ¿no? En una visita de inspección, ya estaba a punto, las obras habían comenzado en el mes de octubre, estamos en el mes de abril, la intervención estaba prácticamente al final.
Contábamos con un hándicap, como siempre aquí en la Alhambra, que la procesión de Santa María de la Alhambra transcurría por el interior de la Puerta de la Justicia y este andamio, lógicamente, pues no era la mejor imagen que podíamos tener de aquel momento. Entonces, en aquella visita, con Fran Lamolda, el arquitecto conservador de la Alhambra, nuestra directora, planteamos la posibilidad de, ¿por qué no?, contarlo a los medios y hacerlo desde el andamio. Y bueno, pues eso es lo que hicimos. La Alhambra seguía sorprendiendo. La restauración de la Puerta de la Justicia había sacado a la luz detalles decorativos nazaríes y técnicas artesanales originales y únicas en el mundo. Cumplimos los objetivos. Dimos el titular, el mensaje y la foto. Así lo contó el mundo. La Alhambra aún desvela secretos o Ideal, por ejemplo. Una puerta a la Alhambra medieval. Solo en aquella jornada conseguimos 351 impactos de la noticia, un éxito. Pero hay en ocasiones en las que no podemos planificar todo y nos sorprende la actualidad.